Continuamos con la clase de inmunología, parte 2, sobre antígenos y anticuerpos. La estrategia de la inmunidad adaptativa para reconocer al patógeno es contar con los receptores de los linfocitos B y de los linfocitos T. Estas células cuentan con un amplio repertorio de receptores antigénicos que difieren en su especificidad. Gracias a esta gran diversidad de receptores antigénicos, un individuo podrá instaurar una respuesta inmunitaria adaptativa adecuada para la amplísima variedad de patógenos con los que puede encontrarse durante su vida. ¿Qué es entonces lo que reconocen estos receptores? Definimos antígeno a la molécula capaz de ser reconocida por el receptor BCR del linfocito B, que es una inmunoglobulina, o el receptor TCR del linfocito T. Estos antígenos pueden estar en forma soluble o particulados. Por ejemplo, en el contexto de una infección diseminada, puede haber toxinas bacterianas o partes del microorganismo, proteínas, lipoproteínas solubles. O también los patógenos pueden estar y formar parte de la superficie celular, o por ejemplo en una infección viral, expresar proteínas de cápside o del virus en la superficie de la célula infectada. También pueden estar artificialmente pegadas, digamos, a una partícula como la del látex. El epitope es una pequeña porción del antígeno que está constituida por algunos aminoácidos y que es reconocida por el receptor del linfocito B o del linfocito T. El epitope puede tener diferentes formas, o sea, ser un epitope conformacional o un epitope lineal. El epitope conformacional está presente en la proteína nativa y solo va a ser reconocido por el BCR. Como se ve en la figura, en el lado izquierdo, las esferas verdes son un ejemplo de un epitope conformacional. Están presentes en la proteína cuando está plegada, pero cuando si estiráramos la proteína porque se desnaturaliza en el contexto de la presentación antigénica, vamos a ver que como resultado de ello, este epitope se rompe. Como vemos en la imagen de la derecha, las esferas quedan 2 esferas verdes por un lado y 2 por el otro, constituyendo ahora otros nuevos epitopes. Por eso el epitope original queda roto y no es reconocido por el receptor del linfocito T. En cambio, el epitope lineal son una serie de aminoácidos que están juntos, ubicados, como por ejemplo los que son internos u ocultos, como los grises, o los rojos que son lineales y que están expuestos en la superficie. Estos epitopes, a diferencia del conformacional, son reconocidos tanto por los receptores BCR o el receptor TCR. Y como vemos en la figura, tanto en la forma nativa de la proteína están presentes y también una vez que esta molécula se ha desnaturalizado. Los aptenos son sustancias de bajo peso molecular, como puede ser, por ejemplo, un fármaco o los metales, que pueden ser reconocidos por el receptor BCR de un linfocito B. Sin embargo, no inducen una respuesta inmunológica por sí mismos. Son incapaces de inducirla y únicamente pueden hacerlo y adquirir inmunogenicidad cuando se asocian a alguna sustancia o molécula transportadora, como puede ser una proteína de mayor peso molecular. La penicilina, por ejemplo, carece de inmunogenicidad, pero ciertos productos provenientes de su degradación se asocian con proteínas séricas y adquieren en consecuencia la capacidad de activar a los linfocitos B y también a los T.
Ello puede conducir entonces a diferentes manifestaciones patológicas vinculadas a reacciones de hipersensibilidad que se tratarán más adelante, ¿no? La inmunogenicidad es la capacidad de inducir entonces una respuesta inmune específica, humoral y o celular. Hay muchos factores que condicionan la inmunogenicidad, por ejemplo, relacionados a las moléculas inmunogénicas. Un ejemplo es la calidad de lo extraño de los antígenos o no propio. En general, las moléculas que han divergido ampliamente en los distintos linajes evolutivos actúan como buenos inmunógenos en especies heterólogas. Son ejemplo de esto los antígenos heterólogos de diferentes especies, como los senoantígenos. Menos inductores son los antígenos homólogos, es decir, de la misma especie pero de diferente individuo, llamados haloantígenos, y menos aún los autoantígenos, que son autólogos del mismo individuo. Estos últimos los vemos en forma excepcional, ocasionando las enfermedades autoinmunes. Otros factores que afectan son el tamaño y la forma. En general se puede decir que a mayor tamaño presenta mayor inmunogenicidad. En cuanto a la composición química y a la composición estructural del antígeno, se puede decir que las proteínas son los que son más inductores, por ejemplo, respecto de los hidratos de carbono. En cuanto a la degradabilidad y al reconocimiento por los linfocitos, aquellos antígenos que pueden ser degradados por el hospedador son buenos inmunógenos. Entonces, aquellos antígenos que van a poder ser degradados y preceptados por las células presentadoras de antígeno a los linfocitos T, presentan mejores respuestas inmunológicas y son mejores inmunógenos que aquellos que no van a poder ser degradados. Además, influyen otros factores del sistema biológico que tienen que ver un poco con el genotipo del hospedador, con las dosis y la ruta de administración o los adyuvantes que se utilizan en las aplicaciones. También la especificidad de la respuesta inmune va a estar condicionada por diferentes factores. Tiene que ver con el número de determinantes que tenga ese antígeno, la ubicación de los epitopes, las características. Si esos epitopes son reconocidos tanto por linfocitos T como por linfocitos B, si son antígenos T dependientes, es decir, que van a ser degradados, como por ejemplo son las proteínas, y van a ser presentadas a los linfocitos T para una respuesta adaptativa específica en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, o si son antígenos T independientes, es decir, aquellos antígenos que inducen una respuesta humoral, pero en ausencia de contacto con los linfocitos T. También existen los antígenos de reacción cruzada, que son aquellos en donde se da una reacción entre un antígeno y un anticuerpo que fue generado contra un antígeno diferente, pero que es similar. Es decir, ambos antígenos comparten en más de un 50% los epitopes. Los superantígenos son moléculas de los microorganismos que son inductoras de una gran respuesta inmune, por ejemplo, toxinas bacterianas o proteínas virales, que actúan uniéndose directamente a los linfocitos T a través de la cadena beta del TCR y a las cadenas alfa o beta del complejo mayor de histocompatibilidad. A diferencia de lo que ocurre en la presentación antigénica convencional, el superantígeno no requiere el procesamiento intracelular por las células presentadoras de antígeno. Y al unirse entonces al linfocito T, lo que ocasionan es una
proliferación masiva de los linfocitos T y la liberación de citoquinas. Producen muchas enfermedades sistémicas como pueden ser el síndrome de shock tóxico, por ejemplo. Los mitógenos son herramientas experimentales para estudiar la respuesta de los linfocitos y son sustancias capaces de inducir la proliferación de una gran cantidad de clones de linfocitos B y también de linfocitos B en forma inespecífica. Son activadores policlonales y actúan en el ciclo celular, estimulando la división celular. Por ejemplo, la fitohemaglutinina, las lectinas, que actúan activando clones de linfocitos T, o el mitógeno de fitolaca, que es un mitógeno tanto de linfocitos B como de linfocitos T, o el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. El complejo mayor de histocompatibilidad es una región del genoma ubicado en el brazo corto del cromosoma 6 llamado HLA en el hombre y que codifica la expresión de proteínas que son de membrana presentes en la superficie celular. Su principal función es la de capturar y presentar péptidos antigénicos a los linfocitos T y por lo tanto activar esta respuesta inmunológica adaptativa específica. También participa en otras funciones, ¿no? Reconoce elementos extraños y también en el rechazo de tejidos trasplantados. Existen tres clases de genes del complejo mayor de histocompatibilidad: la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Sin embargo, solo las proteínas del complejo 1 y del complejo 2 participan en la presentación de antígenos a los linfocitos T. Las moléculas de clase 3 participan en otros aspectos de la respuesta inmunitaria. ¿Dónde se ubican estas proteínas? Bueno, decíamos que en la superficie celular. Los de clase 1 se encuentran en todas las células, excepto en los glóbulos rojos, en el sincicio trofoblasto y en las neuronas. Y las de clase 2 se hallan solamente en las células presentadoras antigénicas, en linfocitos B, en monocitos, en linfocitos T activados y también en células dendríticas, en células epiteliales tímicas y endoteliales. Las distintas cadenas del complejo mayor de histocompatibilidad se sintetizan en el retículo endoplásmico y están formados por las cadenas alfa y beta. En cuanto a su estructura, presentan algunas diferencias. La de clase 1 presenta 3 dominios de tipo alfa y un beta 2 microglobulina. El sitio de unión del péptido en la clase 1 es entre las cadenas alfa 2 y alfa 1, como se marca en rojo. Además, las moléculas de clase 1 presentan a linfocitos T que tengan un correceptor de tipo CD8. Mientras que las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 tienen 2 dominios alfa y 2 dominios beta. El sitio de presentación de los péptidos es entre el dominio beta 1 y beta alfa 1 y presentan péptidos a los linfocitos T con correceptor CD4. En este esquema podemos visualizar bien el sitio de unión entre el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y el péptido que va a ser presentado. O sea, el sitio de unión al péptido es entre las cadenas alfa 1 y alfa 2 y vemos cómo se forma un surco o hendidura en donde va a ir anclado el péptido. Bueno, lo mismo para el caso del complejo de clase 2, se forma un surco entre las cadenas alfa 1 y beta 1 y ahí es el lugar de unión. Las cadenas que quedan libres están unidas a la región de transmembrana en la célula presentadora antigénica.
Cada molécula presenta un péptido a la vez. La unión del péptido a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad suele estabilizarse por la interacción entre los residuos de los extremos N-terminal y C-terminal del péptido, como observamos en el esquema, y los residuos de aminoácidos del surco de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Los residuos del péptido que interaccionan con los bolsillos que hay en el surco de la molécula se denominan motivos de unión o anclaje. Esto le da especificidad y en consecuencia diferentes moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, producto de diferentes alelos, tendrá distintas secuencias de aminoácidos que tapizan estos bolsillos en el sitio de unión del péptido. Por eso cada persona tiene pocas moléculas del complejo que son capaces de presentar un elevado número de péptidos diversos. El reconocimiento entonces por las células T está restringido por el complejo mayor de histocompatibilidad del individuo, que es un grupo entonces de genes extremadamente polimórficos. Y existe restricción tanto del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y de la 2. El complejo mayor de histocompatibilidad entonces determina los péptidos presentados a los linfocitos T y por lo tanto la respuesta inmunológica. O sea, cuanto más péptido sea capaz de reconocer este sistema y poder presentarlos al linfocito T, más eficaz va a ser la respuesta inmunológica de ese individuo. Evolutivamente, entonces, se han desarrollado estrategias genéticas para incrementar el número de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, las proteínas expresadas en la población y en los individuos. O sea, cuanto más moléculas posee, mayor capacidad de respuesta inmunológica tiene frente a todos los patógenos. Y eso lo ha desarrollado a través del poligenismo, del polimorfismo, de la codominancia. Poligenismo se refiere a la existencia en cada individuo de varios genes para las moléculas de clase 1 y de clase 2. Lo que permite que cada individuo posea un conjunto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y por lo tanto cada una va a ser capaz de unir un conjunto de péptidos diferentes, uno por vez. La región donde se encuentra codificado tiene muchos genes. Aquí vemos la estructura génica del complejo mayor de histocompatibilidad y podemos observar aquellos relacionados a la formación de la clase 2, que son HLA, DP, DQ y DR, y aquellos tres que son relacionados a las moléculas de clase 1, que son el HLA A, B y C, señalados con rojo. Una de las características de estas moléculas es su enorme polimorfismo. El polimorfismo es una característica poblacional que hace referencia a la cantidad de variables alélicas, es decir, al número de alelos que existe para cada uno de estos genes. Como consecuencia del gran polimorfismo poblacional, la mayoría de los individuos somos heterocigotas para estos genes del complejo mayor de histocompatibilidad. La combinación de alelos en un cromosoma se conoce como haplotipo. Bueno, acá a la derecha pueden ver algunas de las definiciones como para comprender más este tema. Otra característica de este complejo mayor de histocompatibilidad es que para cada uno de los genes, ya sea de clase 1 como los de clase 2,
se expresa tanto el gen de origen materno como el gen de origen paterno. Esa expresión simultánea de los genes de ambos progenitores se conoce como codominancia. El polimorfismo se manifiesta principalmente en la región del complejo mayor de histocompatibilidad que une a los péptidos. Vemos en el gráfico entonces que la región del surco, en el caso del complejo de clase 1, es mayor la variabilidad aminoacídica de los residuos entre los dominios alfa 1 y el alfa 2. Así también en el complejo de clase 2 es mayor la variabilidad de los residuos de aminoácidos en los dominios beta 1 y también en el alfa 1. Entonces, dentro del cromosoma 6, donde se ubica el complejo mayor de histocompatibilidad, hay 220 genes y cada uno tiene una gran cantidad de alelos a nivel poblacional. Bueno, incluso los que están relacionados a la síntesis de péptidos o moléculas para la presentación antigénica. En el caso de la clase 1 se ve, por ejemplo, que hay 4.340 alelos y también la posibilidad de las combinaciones, que es lo que hace el gran polimorfismo. En esta diapositiva pueden familiarizarse con la nomenclatura del sistema, que por ejemplo nombra como HLA al prefijo para ubicar el gen, el A es el nombre del gen. En esta diapositiva pueden familiarizarse con la nomenclatura del sistema de histocompatibilidad. Por ejemplo, se denomina A al gen, el 02 indica el grupo del alelo, el 101 la proteína que codifica ese gen específicamente. A continuación, en esta tabla podemos observar características en forma comparativa del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1 y de la clase 2 en cuanto a los péptidos que forman las cadenas, también la localización de los residuos polimórficos en el surco de unión a los péptidos que van a ser presentados. Recordemos que en la clase 1 entonces ese surco se forma entre los dominios alfa 1 y alfa 2 y en la clase 2 se forma entre los dominios alfa 1 y beta 1. También algo muy importante y que es esencial para esa presentación antigénica y la activación de los linfocitos T es la unión al sitio receptor. El complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 se unirá al receptor CD8 en su dominio alfa 3, mientras que el complejo mayor de clase 2 se unirá solamente a correceptores de tipo CD4 en el dominio beta 2. Bueno, también habla del número de residuos y de los genes que están involucrados en cada uno. En el esquema observamos la presentación antigénica completa. La primera señal entonces que se necesita es contar con el péptido a ser presentado en el complejo mayor de histocompatibilidad, que interaccionará en primer lugar con el receptor específico TCR del linfocito T. Esto solo no es suficiente. Para poder seleccionar qué tipo de linfocito T será activado posteriormente y presentado este péptido que contiene el complejo mayor de histocompatibilidad en la superficie de la célula presentadora, es necesario la interacción con los correceptores. Así es que el complejo de clase 2 solo reconoce a linfocitos T colaboradores o helper a través de su correceptor CD4. Y en cambio, el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 solo reconoce los linfocitos T citotóxicos a través de su correceptor CD8. Esto va a estar directamente relacionado a la naturaleza del péptido a presentar.
y dependerá también de qué tipo de respuesta efectora se necesita para combatir inmunológicamente a este patógeno. También en este paso se requiere la transducción de una señal que va a ser llevada a cabo por el complejo CD3. Es un receptor que comparten todos los linfocitos T. Además, su principal función va a ser mediar el ensamblado, el transporte y la estabilización del receptor TCR en la membrana del linfocito T. Una vez que está asociado el receptor TCR con el CD3 y con las moléculas correceptoras, favorece la activación de los linfocitos T. También se debe dar una segunda señal de activación. Es la interacción entre el receptor CD28 de la superficie del linfocito T con la proteína B7-1 y B7-2 o los receptores CD80 y 86 de la superficie de la célula presentadora antigénica. Previo a esta señal, se induce también un cambio conformacional en una integrina, la LFA1, en el linfocito T, que resulta en una mayor afinidad por las moléculas de adhesión ICAM1 e ICAM2 en la célula presentadora antigénica. Luego de esto, entonces, y como resultado de la interacción CD28, B7 y B7-2, se induce la producción de interleuquina 2. Y esta interleuquina 2 tiene la función y participa en la expansión clonal del linfocito T al cual se le está haciendo la presentación antigénica. Como vemos, la presentación antigénica es un poco más compleja y entonces está bien diferenciado qué tipo de péptido será presentado. El complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 presenta péptidos que vienen de la vía endógena o biosintéticos, principalmente proteínas propias o proteínas de patógenos que son intracelulares o virales. Mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 presenta péptidos que provienen de la vía endocítica, es decir, antígenos proteicos externos o de microorganismos muertos, de virus envueltos, proteínas que han sido internalizadas y procesadas por endocitosis. En este cuadro podemos observar entonces que la localización de los microorganismos va a determinar cómo van a ser presentados sus péptidos a los linfocitos T. Por ejemplo, aquellos microorganismos que son intracelulares y están localizados en el citoplasma serán presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 a los linfocitos TCD8, a través de la vía de procesamiento endógena o biosintética. Mientras que aquellos microorganismos que están dentro de vesículas en forma intracelular, o sea, dentro de fagosomas, por ejemplo, o que están en el espacio extracelular o intersticial, en la sangre, en la linfa o en la superficie celular, como pueden ser las toxinas, por ejemplo, van a ser presentadas a través de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos TCD4 mediante la vía endógena o endocítica. El procesamiento a través de la vía endógena o biosintética es realizada mediante el proteosoma. El proteosoma es una enzima multicatalítica que está formada por 28 subunidades que tienen la función de degradar las proteínas. Antes de su catabolismo, las proteínas citosólicas deben ser modificadas mediante la unión al polipéptido ubiquitina. Estas proteínas modificadas son reconocidas por el proteosoma, facilitando la degradación. El proteosoma producirá péptidos de 8 o 9 aminoácidos de longitud que podrán ser directamente unidas al surco de la molécula del complejo de clase 1. Ahora, todos los péptidos se sintetizan
en el citosol y luego son transportados al retículo endoplásmico rugoso. Incluso las proteínas que forman la cadena del complejo de clase 1. Dentro del retículo rugoso, entonces, que han sido transportados a través de transportadores asociados a la presentación antigénica, los denominados TAP, que son transportadores dependientes de ATP, y dentro del retículo endoplásmico se unirán el péptido que va a ser presentado a la molécula de clase 2. Luego atravesarán el Golgi y a través de una vesícula exocítica se liberarán y se expondrán en la superficie de la célula presentadora antigénica. Como vemos en la figura, quedará entonces el complejo mayor de histocompatibilidad anclado a la superficie con el péptido que va a ser presentado. En la vía de procesamiento exógena o endocítica, todo el material y los microorganismos que ingresan a la célula a través de la formación de vesículas endocíticas se unen a los lisosomas. Ahí paulatinamente se va acidificando su contenido y dentro de estos endosomas formados, las proteínas de los microorganismos se degradan y dan lugar a la formación de los péptidos que se unirán en última instancia a las moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Un conjunto de proteasas que se activan a medida que los endosomas disminuyen su pH, desempeñan un papel clave en la degradación de las proteínas endocitadas. Estas proteasas son muchas, pero entre ellas las más importantes son las catepsinas. Al igual que, como sucede con las moléculas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, las moléculas de clase 2 también se sintetizan en el citosol y luego son traslocadas al retículo endoplásmico rugoso. Una vez que se encuentran en el retículo endoplásmico, también se encontrarán con los péptidos antigénicos generados en el citosol y transportados por el TAP, que están destinados a unirse a las moléculas de clase 1. Para evitar la unión de estos péptidos entonces a las moléculas de clase 2, estas se van a ensamblar con una cadena llamada invariante, la cadena Li. La cadena Li cumple dos funciones adicionales, la de permitir el correcto plegamiento de las moléculas de clase 2 y también de dirigir su posterior tráfico a los endosomas. La cadena Li, o invariante, se une en forma no covalente a un heterodímero alfa-beta de clase 2 y forma un trímero. Una parte de esta cadena invariante ocupa la hendidura o el surco de la molécula de clase 2. Luego, este trímero es degradado y es transportado a través del Golgi hacia el compartimento endosómico. Ahí actúan proteasas endosómicas que degradan parcialmente la cadena invariante. La cadena invariante entonces es degradada también por catepsinas. La degradación genera un péptido derivado de proteínas de esta misma cadena invariante que se denomina CLIP, péptido invariante asociado con la clase 2. CLIP permanece unido a esta molécula de clase 2, cubriendo el sitio de unión al péptido, protegiendo que no se una a otros antígenos como son los citosólicos. El péptido CLIP permanece unido a la molécula de clase 2 hasta el momento en que se produce la interacción con otra molécula de clase 2 modificada, que es de HLA-DM, y esta interacción ocurre bajo la influencia de un pH endosómico bajo, que conduce a la disociación del CLIP, permitiendo su degradación. Esto también es mediante la acción de proteasas.
Una vez que se degrada esta molécula CLIP, queda libre la proteína del complejo de clase 2 para unirse al péptido que ha sido presentado en la vía exógena. Luego, tras la unión entonces del péptido a la molécula de clase 2, es transportada a la membrana celular, a donde estará expuesto para la presentación antigénica al linfocito de tipo CD4. En este esquema se puede observar mejor cómo es la degradación de CLIP y el reemplazo por el péptido que va a ser presentado al linfocito TCD4. Si bien los antígenos que son endocitados usualmente son presentados a través de las moléculas de clase 2, estos también podrían ser presentados por las moléculas de clase 1. Hay una intersección de las vías endógena y exógena. Hay una presentación cruzada de antígenos. Y esto se debe a que una fracción de aquellos microorganismos y proteínas que son endocitadas, que están presentes en los endosomas, escapa hacia el citosol. Y ahí entonces es degradada a través del proteosoma, siguiendo el procesamiento de la vía de las moléculas de clase 1. El sistema HLA entonces es un sistema muy complejo y polimórfico que es específico para cada individuo, así como cumple una tarea muy importante en la inmunidad frente a los agentes infecciosos, o también es de importancia en la aceptación y rechazo de aloinjertos. Se ha demostrado una relación con ciertas enfermedades genéticas y el tipo de HLA presente. Por ejemplo, existe lo que se llama riesgo relativo o riesgo absoluto para describir la probabilidad que un paciente, una persona que sea portadora de determinado alelo, tenga una susceptibilidad mayor a tener una enfermedad principalmente de tipo autoinmune. También existe la asociación negativa, ¿no? En aquellos pacientes que por tener ciertos alelos no presentan ciertas enfermedades. Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no?, de enfermedades. Por ejemplo, algunas de etiología autoinmune, como la artritis reumatoidea, diabetes mellitus, insulino dependiente. Otras que también son enfermedades, pero de etiología no autoinmune, la deficiencia de 21-hidroxilasa, y algunos que son de etiología desconocida. Los anticuerpos constituyen un componente esencial de la inmunidad adaptativa. Con ellos se combate principalmente aquellos patógenos que se replican en los espacios extracelulares. A continuación vamos a ver cuáles son sus funciones y cómo se forman. Los linfocitos B se activan cuando el antígeno es reconocido por el BCR que está en su superficie. A continuación forman plasmocitos, que son las células encargadas de la síntesis de los anticuerpos. Los plasmocitos derivados de los linfocitos B2 son los encargados de producir anticuerpos contra los antígenos proteicos. Como veremos ahora más adelante, para que esto suceda, los linfocitos B2 requieren no solo el reconocimiento del antígeno a través del BCR, como observamos en esta diapositiva, sino que también deben recibir señales por parte de los linfocitos TCD4 que reconocen en los B2 al péptido antigénico presentado por las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, a lo que denominamos colaboración TB. Aquí observamos una electroforesis de proteínas del suero, o llamado también proteinograma, que es un análisis semicuantitativo de las proteínas que el paciente tiene en el suero, y aporta alguna información acerca de ciertas enfermedades. Por ejemplo, se observan las diferentes bandas de las proteínas de mayor a menor movilidad electroforética, y vemos ubicadas en la zona de menor movilidad
la banda constituida por las inmunoglobulinas, llamada gamma globulina. Principalmente están formadas por la inmunoglobulina G, la M y la A. Su elevación, una vez que observamos, por ejemplo, las proteínas en el suero elevadas, puede ser policlonal o monoclonal. Si es policlonal, donde todas las inmunoglobulinas se elevan dando una curva simétrica, estas elevaciones policlonales pueden deberse a una activación de la inmunidad humoral inducida por múltiples mecanismos patológicos, como pueden ser las infecciones, las enfermedades autoinmunes, etc. Si la banda predomina una banda monoclonal, aparece solo un pico correspondiente a la síntesis de una sola cadena de inmunoglobulinas, como pasa en algunas patologías como el mieloma múltiple. Aquí observamos la estructura de una inmunoglobulina, que está formada por dos cadenas, pesadas y dos ligeras. Las cadenas pesadas se encuentran con una región constante y una región variable que junto con la región variable de las cadenas livianas forma un dominio de reconocimiento de los antígenos en el extremo N-terminal. En las cadenas pesadas, la región constante cuenta también con el FC, que son receptores de unión a complemento. Zona entonces variable en el N-terminal del anticuerpo, vamos a ver que hay especificidad en los receptores por los diferentes antígenos. ¿Cómo se logra eso? Y bueno, por un proceso que ocurre, que es la de hipermutación somático. Es un proceso por el cual, a través de mutaciones puntuales al azar en la región variable, se aumenta la afinidad por los anticuerpos con el antígeno. Mientras que en las zonas constantes, en el carboxilo terminal de la molécula, podemos observar recombinación génica en un proceso donde se reemplaza la porción constante de la cadena pesada y eso da lugar al cambio de isotipo. Por estos mecanismos entonces, como resultado obtenemos 5 clases diferentes de cadenas pesadas que da lugar a las diferentes inmunoglobulinas y 2 clases diferentes de cadenas livianas. Y algunas clases como la gamma y la alfa inmunoglobulinas tienen también subclases. La gamma globulina tiene de la 1 a la 4 y la alfa 2. Bueno, aquí observamos los diferentes isotipos de inmunoglobulinas, que cada una cumple diferentes funciones, como veremos a continuación, en los diferentes compartimentos donde se ubican. Respecto a la inmunoglobulina M, que es un pentámero, se estructura sobre la base de puentes disulfuro establecidos entre los dominios constantes de la cadena H. Presenta un péptido adicional, que es el péptido J, que está involucrado en su polimerización. Y esto tiene que ver mucho con la función que cumple. Por otro lado, la inmunoglobulina A, el dímero, presenta una cadena J, como podemos observar, que es fundamental para que la inmunoglobulina que está producida pueda ingresar a la luz intestinal en las mucosas, a través de la unión a un receptor poliinmunoglobulino que se encuentra en ese sitio. Aquí observamos la distribución de las inmunoglobulinas. Por ejemplo, la inmunoglobulina M, como desempeña una función central en los mecanismos de defensa que se desarrollan en el compartimento vascular, la predomina en el plasma. La inmunoglobulina G se distribuye tanto en el compartimento vascular como en el extravascular y actúa en ambos sitios. La inmunoglobulina A, bajo la forma secretoria, cumple un papel fundamental en los mecanismos de defensa antimicrobianos en las mucosas. Por eso lo encontramos en todas las mucosas y secreciones, como las lágrimas, la secreción intestinal, líquidos bronquial, saliva.
Y la inmunoglobulina E no solo participa de las alergias y de la anafilaxia, sino que cumple una función muy importante en el control de la funcionalidad de la barrera endotelial y en consecuencia del desarrollo de fenómenos inflamatorios, ya que tiene la capacidad de inducir la actividad de mastocitos mediante su receptor Fc. Por lo tanto, está ubicada, asociada a los mastocitos para ejercer esa función. A continuación, en los siguientes cuadros podemos observar las diferentes características y las funciones de las inmunoglobulinas. Por ejemplo, en la inmunoglobulina M podemos decir que debido a esa estructura polimérica, eso le otorga una alta capacidad para actuar como anticuerpo neutralizante y además activar la vía clásica del sistema complemento. Es la primera inmunoglobulina que se produce y es aproximadamente el 10% de todos los anticuerpos. La inmunoglobulina G es la inmunoglobulina presente en mayor concentración en el plasma y todas las subclases de la inmunoglobulina G, excepto la 4, pueden activar la vía clásica del complemento. Además, a través de los receptores de complemento, los Fc, que se encuentran en la zona constante, pueden cumplir funciones como son la de fagocitosis, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, mediante linfocitos natural killer y macrófagos. Y además, en el hombre, la inmunoglobulina G es el único isotipo de inmunoglobulina que atraviesa la placenta. Ello permite que la inmunoglobulina G materna cumpla un papel protector en los primeros meses de vida, cuando el sistema inmunitario del recién nacido no completó la maduración. El pasaje transplacentario de la inmunoglobulina G también involucra a las 4 clases de inmunoglobulina G y se produce a través de un receptor específico que también es un receptor Fc neonatal que describiremos más adelante. Respecto a la inmunoglobulina A, está presente entonces en el compartimento vascular, lo que cumple su función inhibiendo la adhesión de los patógenos al epitelio y facilita la expulsión de los microorganismos. Asimismo, también los fragmentos Fc de la inmunoglobulina A permiten inducir la activación y la fagocitosis de microorganismos que son previamente opsonizados por estos anticuerpos inmunoglobulina A. O sea que también actúan como anticuerpos neutralizantes. La inmunoglobulina D se expresa junto con la inmunoglobulina M en la superficie de los linfocitos B maduros y también los vírgenes, donde actúa como receptor antigénico. Es decir, estos se tratan de anticuerpos de membrana que son diferentes a los otros que son secretados. Aquí podemos observar la diferencia de la estructura de una inmunoglobulina de membrana que está en la superficie y tiene una diferencia en la cadena pesada en la zona constante, que es la zona que está unida a la membrana de los linfocitos B y que es fundamental en la activación del linfocito B. Aquí vemos en el esquema las funciones de los anticuerpos. Por ejemplo, la neutralización de toxinas, la opsonización de bacterias que están en el espacio extracelular o, por ejemplo, la activación de complemento para luego rodear esas partículas y favorecer que sean fagocitadas por un macrófago. O favoreciendo, en el caso de la activación del complemento, la lisis del microorganismo.
Bueno, en este cuadro tenemos los diferentes receptores para inmunoglobulinas para que puedan interaccionar con las diferentes células, incluso de la respuesta innata, para cumplir las funciones, por ejemplo, de fagocitosis principalmente. Y bueno, recordemos que este fragmento Fc está ubicado en la porción carboxilo terminal de la inmunoglobulina y hay diferentes receptores para la inmunoglobulina G, para la A, para la E. Bueno, también la citotoxicidad de células mediada por anticuerpos es una función importante de los anticuerpos que también, como las otras, interactúa con la respuesta innata. Por ejemplo, la realizan las células natural killer con la inmunoglobulina G, una vez que reconoce a un patógeno a través de sus antígenos. Estos anticuerpos rodean a esa partícula, a ese patógeno, y a través de los receptores Fc de la inmunoglobulina G, los de tipo 3 que son de baja afinidad, activan las células natural killer produciendo la muerte de estas células que están pegadas a los anticuerpos. También realizan esta citotoxicidad la inmunoglobulina E, interaccionando con los linfocitos eosinófilos a través de los receptores Fc de las inmunoglobulinas que son de alta afinidad, los R1, produciendo la muerte, por ejemplo, en la defensa contra las infecciones por el mintos. Bueno, además de estas funciones de endocitosis, de microorganismos o de también la citotoxicidad mediada por células y anticuerpos, estos receptores están presentes en los neonatos. Hay un receptor del fragmento constante FcRn en los neonatos y que permite el pasaje entonces desde la madre al bebé de las inmunoglobulinas, que son las primeras defensas del bebé durante digamos, en su estado fetal y durante después los primeros meses de vida. En la vida fetal se captan las inmunoglobulinas desde la sangre materna hacia la sangre fetal, a través de la formación de endosomas y todo por el reconocimiento de estos receptores. Mientras que en la vida neonatal hay captación de inmunoglobulinas desde el lumen intestinal. Estos receptores intestinales, que están en varios tejidos, y bueno, captan estas inmunoglobulinas formando endosomas hacia la sangre neonatal, o sea, liberando los anticuerpos en la sangre neonatal. Y todo mediado a través de estos receptores especializados. En este esquema vemos cómo accede la inmunoglobulina producida en la lámina propia a la luz intestinal. Para llegar al lugar de acción, que es el intestino, la inmunoglobulina A debe atravesar el epitelio. Para ello, el dímero de inmunoglobulina, que también tiene la cadena J, se une específicamente a una molécula que está expresada en las células epiteliales, en la superficie vasolateral, que se denomina receptor poliinmunoglobulina, IG. Una vez producida esta unión, este complejo ligando-receptor es conducido por transcitosis y a nivel apical este receptor se cinde por acción de las proteasas y así libera al intestino, a la luz intestinal, la inmunoglobulina secretoria. En este esquema se pueden ver la función de neutralización que ejerce la inmunoglobulina una vez que está en el intestino. Vamos a ver entonces cómo se origina la diversidad de anticuerpos, que es lo que permite que haya una gran diversidad de receptores para el reconocimiento de antígenos. Los genes que codifican los receptores de antígeno de las células B y también de los linfocitos T están separados en diferentes segmentos génicos. En particular, las regiones variables de los receptores de antígeno se ensamblan durante el desarrollo temprano de los linfocitos por medio de la unión de un segmento variable, el B,
un segmento de unión J y un segmento de diversidad D de línea germinal. Y este proceso se lleva a cabo mediante la recombinación y el reordenamiento de estos segmentos génicos. La principal característica de los genes de las inmunoglobulinas es el hecho de la diversidad de proteínas que codifican. Esta diversidad es más llamativa en aquellos lugares en el extremo N-terminal donde se reconoce el antígeno, es decir, en las zonas variables de las cadenas pesadas y livianas. El repertorio primario de anticuerpos consiste en el total de anticuerpos que un individuo puede producir en una respuesta a una primera inmunización con diferentes antígenos. Viene determinado en cada individuo por el número de clones de linfocitos B existentes previos a la inmunización, que aproximadamente son 10 a la 9 o más. Bueno, veamos dónde y cómo ocurre esta recombinación somática. Los mecanismos para generar este repertorio de anticuerpos y las diferentes subclases de inmunoglobulinas están ligadas a acontecimientos génicos aleatorios que acompañan el desarrollo, es decir, la diferenciación del linfocito B. Bueno, aquí tenemos resumido la ontogenia de los linfocitos B. Se pueden ver el reordenamiento de las cadenas H y L durante el desarrollo de los linfocitos B. El desarrollo de los linfocitos B ocurre en la médula ósea. Los distintos estadios en el desarrollo de las células B se distinguen no solo por la expresión de las cadenas pesadas H y las livianas L de las inmunoglobulinas, sino también por la expresión de determinadas proteínas en la superficie celular. En el estadio ProB, que es el primer estadio de diferenciación, denominado ProB, la capacidad de autorrenovarse de los linfocitos es limitada. En este estadio se produce el reordenamiento de las cadenas H de las inmunoglobulinas, el cual se lleva a cabo en varias etapas. La ausencia de un reordenamiento exitoso de la cadena H conduce a la apoptosis del linfocito B. Si en cambio tiene éxito en este reordenamiento, pasa al siguiente estadio. En el estadio pre-B se ensambla la cadena H reordenada junto con las cadenas livianas, Ls, asociado con el heterodímero de inmunoglobulina alfa y inmunoglobulina beta. La presencia en la membrana de este complejo, denominado pre-BCR, identifica el siguiente estadio de maduración, denominado pre-B. La transducción de las señales a través del pre-BCR es un evento indispensable para la selección positiva y la supervivencia de los linfocitos pre-B. En este sentido, si las cadenas H recientemente reordenadas no logra asociarse en forma adecuada con la cadena L, la gran mayoría de los linfocitos pre-B no podrán sobrevivir. Asimismo, si estando expresado el pre-BCR en forma adecuada en la membrana, este presentara algún defecto en la transducción de la señal interior de la célula, los linfocitos pre-B tampoco lograrían sobrevivir y morirían por apoptosis. Esto es lo que ocurre en los pacientes que padecen inmunosuficiencias primarias y en donde hay una deficiencia en la señalización del pre-BCR. El siguiente estadio es el estadio B inmaduro. Una vez que los genes de las cadenas L se reordenan con éxito, las cadenas comienzan a sintetizarse y se combina con las cadenas HMU. Así se integra la molécula de la inmunoglobulina M, que expresa en la membrana junto con el heterodímero inmunoglobulina alfa, inmunoglobulina beta, y constituye el BCR de clase IgM.
característico del estadio B inmaduro. Y una vez que el linfocito alcanza el estadio B inmaduro y expresa en su membrana el BCR, los mecanismos de control se orientan hacia la especificidad del receptor, con el objeto de analizar si los BCR generados pueden reconocer moléculas propias. En el estadio B inmaduro, las células son evaluadas en función de su capacidad de reconocer antígenos presentes en el ambiente medular, proceso conocido como la inducción de la tolerancia central del linfocito B. Del total de linfocitos B inmaduros que se generan diariamente, solo un pequeño porcentaje logra emigrar de la médula ósea para continuar su desarrollo. Solo los linfocitos B, que son inmaduros, que sobreviven a la inducción de la tolerancia central, pueden migrar desde la médula ósea hacia el vaso, que es el órgano donde culmina su maduración. Los linfocitos B que se encuentran en la periferia en un estado de transición entre el estadio B inmaduro y el maduro reciben el nombre de linfocitos B transicionales. Dentro de esta población de linfocitos puede diferenciarse dos subpoblaciones bien definidas: el transicional de tipo 1 y el tipo 2, que están ubicados en el vaso en distintos lugares anatómicos. Existen mecanismos de diversificación separado para cada una de las cadenas, ya que se codifican en distintos cromosomas. En los linfocitos B diferenciados, las regiones B y C están cerca y unidos por un segmento J. Ya se ha producido la recombinación y el DNA está reordenado. Cada uno de estos complejos está formado por 3 o 4 regiones: la variable B, la diversidad D, la J de unión y la C constante. La región B, J y D están formadas por familias de genes y cada uno de los genes B y C por exones e intrones. Para construir una unidad que pueda ser expresada, un gen B debe unirse físicamente a uno C y después codificar un polipéptido. En las cadenas ligeras, la región variable está codificada por BJ y la región constante por un exón C. Y en la cadena pesada, la región variable está codificada por los genes B, D y J y la región constante por múltiples exones C. Las inmunoglobulinas funcionales se producen durante la maduración de los linfocitos B en un proceso en el que los segmentos se reordenan, de modo que se colocan adyacentes un segmento de cada uno de los que intervienen en la codificación de cada tipo de cadena. El segmento B más el J de las cadenas L, lambda o kappa determinan la región variable de la cadena ligera, BL. B más D más J de las cadenas H determinan la región variable de las cadenas pesadas, es decir, BH. En cada caso, el segmento C se coloca cercano al conjunto ya reordenado de BJ o BDJ para determinar la correspondiente región constante. Entonces, la recombinación la lleva a cabo el complejo recombinasa BDJ, que es común para el reordenamiento de los genes de TCR, pero en la mayoría de los linfocitos B en desarrollo, la combinación se inicia en la cadena pesada de las inmunoglobulinas. La recombinación en las cadenas pesadas, entonces el reordenamiento tiene lugar con un orden preciso. El primer reordenamiento une un segmento génico D con un J, posteriormente se une a uno de los genes B formando un complejo BDJ. Los genes de la región C están separados por un intrón BDJ y los RNA-HN tienen la misma organización. El procesamiento posterior de este RNA-HN une DBJ con los genes C para formar
un RNA-M funcional de la cadena pesada mu. Los genes BDJ correspondiente con la región BH y los genes C con CH. El RNA entonces primario será procesado por medio de una poliadenilación y un corte empalme diferenciales que producen dos tipos de RNA mensajeros. El RNA mensajero para cadenas mu, que incluye los segmentos L, B, D, J, C, M, poli A, y el RNA mensajero para cadenas delta, que incluye los segmentos L, B, D, J, C, D, poli A. Obsérvese que ambos tipos de RNA mensajeros son iguales en lo que respecta a la composición L, B, D y J, pero van a determinar dos tipos diferentes de anticuerpos. Cada RNA mensajero es traducido y procesado generándose respectivamente cadenas pesadas de tipo mu y de tipo delta, pero con la misma especificidad. Cuando dichas cadenas se combinen independientemente con cadenas ligeras, se obtendrá entonces la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D de la membrana del linfocito B maduro. La siguiente recombinación somática del ADN afecta a los loci de las cadenas ligeras, kappa primero y luego lambda. La expresión completa de la inmunoglobulina conduce a la generación de linfocitos B en los que cesa la recombinación BDJ y las células migran hacia la periferia. El mecanismo seguido es similar al de las cadenas pesadas, ¿no? O sea, en las cadenas ligeras, un segmento B se une a otro J formando un complejo BJ, que está separado por un intrón de la región C. El RNA resultante mantiene el mismo orden y la eliminación posterior del intrón acerca BJ a C con el RNA mensajero. La cadena ligera formada se une a la cadena mu existente para formar una inmunoglobulina M de membrana en el linfocito B inmaduro. El RNA mensajero se une al ribosoma en la superficie del retículo endoplásmico rugoso, con lo que comienza su traducción. Lo primero que surge es la parte correspondiente del péptido líder, que empuja la cadena polipeptídica en crecimiento al lumen, es decir, al interior del RER. Finalmente, la cadena proteica se cinde a nivel del péptido líder, quedando la cadena ligera en el interior del RER. El proceso de desarrollo que conduce desde los primeros precursores reconocibles de linaje de células B hasta las células plasmáticas, que son las secretoras de anticuerpos, se divide en diferentes fases. La fase que es independiente del antígeno, como observamos en el cuadro, que ocurre en la médula ósea, que es el órgano linfoide central o primario, y que concluye con la salida de la médula del linfocito B, que ya tiene su receptor de inmunoglobulina M y D, que es el linfocito virgen, que es inmunocompetente. Los precursores del linaje B van interaccionando con células y moléculas del estroma de la médula ósea, mientras tanto ocurre una serie de reordenaciones génicas, cada una de las cuales se caracteriza por un estadio madurativo distinto, como habíamos visto oportunamente. La célula B madura virgen abandona la médula ósea y circula por la sangre, por la linfa, pudiendo alojarse temporalmente en los órganos linfoides periféricos como el vaso y los ganglios. Allí comienza la fase dependiente del antígeno. Después de una estimulación antigénica, los linfocitos B contactan con el antígeno y migran a los folículos linfoides para crear los centros germinales. Y allí se produce el fenómeno conocido como hipermutación somática. En este proceso se generan cambios puntuales
en los genes de las cadenas ligeras y pesadas. Los más afectados son principalmente los genes de las cadenas B y son responsables de la maduración de la afinidad del anticuerpo durante la respuesta secundaria. Los principales lugares donde tienen lugar las mutaciones somáticas son los centros germinales de los folículos linfoides secundarios en respuesta a antígenos que son dependientes de los linfocitos T. En la fase dependiente del antígeno, en la periferia, el linfocito B puede encontrarse o no con el antígeno para el que son específicas sus inmunoglobulinas de membrana. Si la célula B virgen, recién madura, no encuentra su antígeno específico, muere por apoptosis al cabo de unos pocos días o semanas. En cambio, si entra en contacto con su antígeno específico, se convierte en el linfocito B activado, que posee y se diferencia en dos subclones. Uno que son las células plasmáticas secretoras de anticuerpos y otros de células B de memoria. El BCR entonces está constituido por una inmunoglobulina de superficie asociada a un heterodímero formado por las cadenas Ig-alfa e Ig-beta. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos producidos para un solo clon de linfocitos B. Estos anticuerpos específicos actualmente son muy utilizados tanto para la bioquímica, para la biología molecular y para la medicina en el tratamiento, en el diagnóstico de enfermedades actuales. ¿Cómo se sintetizan? Y bueno, se realizan in vitro a través de una tecnología denominada hibridoma. ¿Cómo son los pasos para la síntesis? Bueno, el primer paso es la inmunización del ratón. O sea, se inyecta en el peritoneo del animal el antígeno de interés ante el cual deben actuar esos anticuerpos monoclonales que obtengamos in vitro. El segundo paso es la obtención y la extracción del vaso con las células B que producen dicho anticuerpo. El tercero es el empleo de células de mieloma. Se utilizan células de mieloma que tienen un déficit de las enzimas que están implicadas en la síntesis de ácidos nucleicos. Por lo tanto, en esas células está inhibida la síntesis de nucleótidos. Se combinan, se produce la hibridación in vitro en un tubo con glicol polietileno. Y al fusionarse las células del mieloma con las células B del ratón, separamos en una segunda instancia solo aquellas células que hayan dado una hibridación y que producen los anticuerpos que nos interesan. Las células seleccionadas entonces se aíslan y en medios de cultivo se generan clones en donde se sintetizan una gran cantidad de estos anticuerpos monoclonales específicos. Aquí observamos la estructura del TCR. El TCR está formado por dos cadenas distintas y constituye un heterodímero anclado a la membrana celular. Existen dos formas posibles del TCR. Una de ellas integrada por las cadenas alfa-beta, el TCR alfa-beta, que es el que se encuentra en mayor concentración, y otra formada por la asociación de las cadenas gamma-delta, que es una población de linfocitos T que constituye una fracción minoritaria de los linfocitos en sangre periférica. El TCR de los linfocitos T se asemeja a la molécula de las inmunoglobulinas, no solo estructuralmente, que tiene porciones variables, la B y la constante C, sino también por los mecanismos que genera su diversidad. La zona entonces del TCR entre la alfa y la cadena beta es la zona variable y donde se reconocerá al antígeno específico.
El complejo CD3, asociado al heterodímero alfa-beta, es el encargado de transducir la señal de activación al interior celular, luego de producido el reconocimiento antigénico. El complejo CD3 no media solo la transducción de señales al interior de la célula T, sino que desempeña también un papel importante en el ensamblado, transporte y estabilización del TCR en la membrana de la célula T. La generación de los receptores antigénicos que se produce antes del ingreso del antígeno, en el caso de los linfocitos T, ocurre en el timo, durante la ontogenia linfocitaria. Como hemos visto para las inmunoglobulinas, las cadenas alfa y beta del receptor TCR tienen una porción o dominio variable en la zona del amino terminal y una porción de dominio constante en la región carboxilo terminal. La organización génica de las cadenas alfa y beta del TCR es homólogo al de las cadenas L y H de las inmunoglobulinas. En este orden contienen los segmentos B alfa y J alfa y los segmentos B beta, D beta y J beta de las cadenas alfa y beta respectivamente. La variabilidad del TCR está concentrada básicamente en la región que permite el reconocimiento del péptido, al igual que ocurre con la inmunoglobulina, con un mecanismo muy similar. Bueno, a modo de resumen y para finalizar, la estrategia utilizada por la inmunidad adaptativa para reconocer a los microorganismos involucra una inmensa variedad de linfocitos B y T, cada uno de los cuales obtiene durante su desarrollo un receptor particular para el antígeno, como observamos en esta diapositiva, el receptor TCR de los linfocitos T y el BCR o inmunoglobulina de los linfocitos B, ubicadas en las superficies de estas células y que son las encargadas del reconocimiento del antígeno. El receptor antigénico de las células T también se encuentran asociados con la molécula CD3, encargada de la transducción de la señal en el interior de la célula. Mientras que los linfocitos B pueden reconocer al antígeno en su forma nativa, recuerden que las células T solo reconocen péptidos derivados del antígeno, presentados por las células presentadoras de antígeno a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Una vez que los linfocitos reconocen al antígeno, aquellos que logran activarse proliferarán para diferenciarse después en células efectoras. Tal es la diversidad de receptores antigénicos que presentan los linfocitos que cada individuo puede articular una respuesta inmunitaria adaptativa contra una amplísima variedad de patógenos con los que se puede encontrar durante toda su vida. Esta diversidad se obtiene partiendo de un conjunto limitado de genes, los cuales se recombinan de una forma particular en cada linfocito, mediante un complejo proceso regulado estrictamente por diferentes mecanismos. Bueno, hasta acá llegamos, muchas gracias. Además del audio, les recomiendo la lectura de la bibliografía recomendada para estos temas, para poder comprenderlos, ya que son bastante complejos. Y por otro lado, bueno, la realización de las actividades que están asociadas a estas clases, y también el encuentro virtual con cada profesor para poder sacar todas las dudas que tengan.